A continuación, Quito se mueve. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quito se mueve, un programa dirigido a los ciudadanos de Quito para aprender una nueva cultura de movilidad, con la conducción de Rodrigo Torres. Quito se mueve. Queridos televidentes, bienvenidos a un programa más de Quito en Movimiento, un espacio de análisis para mejorar la movilidad de Quito. En esta noche tenemos un invitado especial en la parte técnico-financiera. Nos han hecho varios pedidos sobre conocer más del ámbito económico y financiero para los sistemas de transporte público. Como invitado le tenemos al ingeniero Diego Guerrón, es un consultor financiero de acá de Quito y ha sido gerente de crédito tal vez en la institución financiera con más historia en la ciudad y se ha dedicado a la creación de crédito empresarial, pero tal vez más interesante es una de las pocas personas que tiene mucha experiencia en lo que se refiere a crédito para el sistema de transporte público urbano específicamente. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. A nuestro programa y vamos a sacar algunas conclusiones que son importantes tanto para el sector como también para conocimiento de los usuarios y los que quieren llegar a ser empresarios de transporte. Perfecto. Tenemos un escenario un poco complejo, el tema de las tarifas, la revuelta ciudadana de las pasadas semanas. Los transportistas, vemos en las noticias en esta semana, están tratando de que ojalá se dé una ordenanza para la creación de una estructura tarifaria y que las tarifas de transporte público suban. A unas personas les parece correcto, a otras personas les parece incorrecto, pero en este escenario vemos que si bien podemos técnicamente saber de que las tarifas están represadas por muchos años, de que los costos de producción son diferentes a los actuales, pero también no han existido las mejoras en el servicio público de transportes, y una de las quejas que los operadores colocan en defensa de ello es de que no tienen acceso financiero, de que no tienen crédito para poder renovar sus flotas, de que existen algunas cosas que presionan para que se tengan que quedar con las flotas actuales hasta el límite de su vida útil, que ellos todavía siguen peleando que sea por 20 años, mientras otras ciudades que son más pequeñas como Santo Domingo o Loja, las flotas son con una vida útil máxima de 10 años, es decir, es un poco improcedente para los usuarios. Recordando que Quito hasta el año 2010 hasta el año 2018 bajó la edad útil a 10 años, pero otra vez se prolongó esta vida útil hasta 20 años. Lamentablemente para perjuicio en este caso del sistema en general, pero en perjuicio del usuario del transporte público. Cuéntanos, Diego, ¿cuál es la situación actual del sector de transporte en el área financiera, en la parte de los bancos? Tú como consultor financiero y ex banquero, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es esta situación? ¿Ha habido ciclos económicos que nos ha tocado pasar? Cuéntanos cuál es la situación actual y cómo estamos en la parte bancaria o de financiamiento para el sector de transporte. Gracias, Rodrigo. Bueno, sin duda el país está viviendo una crisis económica, ¿sí? El sector transporte no se excluye de ello. Como tú mencionaste, los costos de producción se han incrementado notablemente. El pasaje en los últimos 15 años no ha tenido ninguna variación. Posiblemente se pueda determinar que esto es justo.
en medida que en otras ciudades pequeñas el pasaje está mucho más alto que en la capital. Ahora, vistos desde el lado financiero, este esquema sí afecta a los ingresos de los transportistas, ¿sí? Posiblemente la velocidad de renovación de las unidades se vio afectada por este no incremento. Ahora, en el momento de expansión de la economía, sí debió haberse ajustado este pasaje hacia arriba, porque recordemos que el salario básico en el 2004 estaba en $138 y hoy está en 394, pero el pasaje se mantiene en 0.25, lo cual, si lo visualizamos desde el lado del usuario, él se le ha subido casi 4 veces el salario, pero él no ha visto afectado su pago en transporte. El transportista ha tenido que pagar 4 veces más el salario básico a sus choferes y ayudantes, lo cual genera con una misma situación una desproporción comparable. Por el lado de la banca, si bien es cierto, se considera que es un sector importante, puesto que tiene un PIB en transporte urbano cercano a los $5,000 millones al 2018, que es cerca de un 6% del PIB nacional, de todas las actividades. Es un tema importante. Como actividad, es una de las actividades más nobles existentes en cuanto a flujo, porque nadie se sube al bus sin pagar previamente el pasaje. Con esta visión se lograron generar algunos proyectos específicos en transportación urbana, teniendo asegurado el repago de estas unidades, y este podría ser un elemento que tiene dos situaciones. La primera, una reducción notable de tasas de interés cercanas al 8%, que para esta actividad sería importante, comparada con la situación actual, que cada transportista individualmente va a solicitar un crédito o en la cooperativa de ahorro y crédito, o en el banco, o en la casa comercial. De acuerdo a la clasificación, muchos de ellos aplicarían a un sector de microcrédito con tasas superiores al 20%, lo cual, si son 2 personas dentro de la misma actividad, el uno puede tener una tasa superior al 20%, el otro entrar como un crédito de consumo al 16%, otros, si es que son organizados, podrían bajar a menos del 10% la tasa de interés. Entonces, podríamos comparar que unos tienen el 30% de la tasa que los otros en una misma actividad. Ese es un tema a discutir. ¿Qué es lo que se visualiza? Posiblemente la capacidad dirigencial de generar confianza a las instituciones financieras. Obviamente es importante que se mantengan las dirigencias mientras duran las operaciones de crédito, porque posiblemente se da un cambio a medio periodo del crédito y los nuevos dirigentes pueden empezar a tener observaciones sobre la operación, cómo fue, y eso hace mucho daño en cuanto a la imagen de los operadores de transporte en la banca. Si nos trasladamos al año 99, en la crisis de 1999, hubieron muchos problemas en cuanto al pago de las operaciones de crédito por varios factores. Se les daba operaciones sin entrada, por ejemplo. Hubo esa subida del dólar que impactó notablemente a este sector porque eran vehículos importados, y hubieron impagos. Muchos bancos desistieron ya desde esa época en entrar abiertamente a financiar en este sector por malas experiencias que tuvieron en esa época. Posteriormente se fue trabajando, encontrando los mejores sujetos de crédito, que se podría decir, y se hicieron operaciones de relevancia para el sector. En este momento hay una buena imagen, ¿sí? Ha mejorado la imagen, pero lo que creo que está haciendo falta es un esquema de sacar corporativamente las operaciones de crédito. Correcto, entonces tal vez no está sucediendo algo importante. Lo que nos acabas de contar, de que existe básicamente una misma
empresa o una misma cooperativa una diferenciación de tasas de acuerdo a la posibilidad de cada uno de los socios, desde ahí ya tenemos una falencia de estructura empresarial. Así es. Es decir, no hemos caminado, digamos, nuestros operadores urbanos no han caminado hacia una estructura empresarial que les permita tener más acceso financiero o mejores condiciones de financiamiento. De hecho, las instituciones, al verles atomizados a los transportistas, y en el país transportistas urbanos hay como 10.500 buses aproximadamente, que deben ser renovados periódicamente, no le han visto como una unidad de negocio. Por ejemplo, hay entidades bancarias o en cooperativas ya tienen sus unidades de vivienda, crédito para vivienda, crédito para tarjetas de crédito de financiamiento vehicular, de vehículos livianos, pero no hay un espacio exclusivo y especializado para financiar la transportación pública, entendiéndose que los buses son los que más población transportan diariamente en el país. Partiendo de eso, posiblemente también es... ¿Qué crees que pasó en la banca para que tal vez aquellas unidades que había antes dedicadas a esta metodología de financiamiento, tal vez hayan desaparecido esas unidades, no se haya recreado otra vez o se haya hecho una reingeniería de estas unidades dentro de la parte de la banca como para tener en este caso una oferta financiera? A ver, quizás es conveniente tener clientes que, sabiendo que pueden acceder a tasas menores grupalmente, tú les puedes cobrar mucho más por tener una actividad individualizada, ¿sí? Entonces es un tema de organización. Es ingresos para el uno, pero obviamente costos financieros para el transportista. Posiblemente también lo que hace falta es un esquema de conocimiento financiero y educación financiera para comprender en las bases de las compañías o de las cooperativas estos aspectos que son vitales, ¿no? Porque son parte fundamental en el costo y en el precio, obviamente, de las unidades, cuánto interés están pagando las instituciones. Pero tal vez, Diego, ese de pronto sea el efecto, la causa sea de que la autoridad no ha puesto reglas claras para que eso suceda, para que esa estructura empresarial finalmente se dé, porque el beneficiario final de una buena estructura administrativa, operacional de un operador de transporte público va a ser el usuario, y el que defiende al usuario en este caso es la autoridad. Tal vez la autoridad le falta generar una estructura, digamos, con ciertas reglas, tanto legales, administrativas, operacionales, que les lleven en este caso a los operadores sí o sí a ser empresarios. Correcto. Hablemos de autoridad. Las autoridades posiblemente en los últimos 15 años han sido 3 alcaldes, 3 consejos, pero muchos dirigentes son los mismos personajes. Entonces sí existe una corresponsabilidad de lado y lado. Las autoridades posiblemente dilatan el problema por temas políticos, por cálculos. Sin embargo, la autoridad actual tiene que tomar una decisión porque este tema se está volviendo insostenible en cuanto a la contaminación, a la vetustez de los buses y ojalá no en accidentes. El factor medular en esto quizás es un diálogo ya consensuado, ¿sí? Entendiéndose y dando a conocer a la ciudadanía que debe existir un incremento, sabiendo que el momento es del menos propicio por todo lo que se está viendo en Latinoamérica, en Chile y en Perú, pero que es necesario que una actividad privada no subsidie un servicio. En realidad, el factor preponderante en este momento es estabilizar los ingresos para que ellos puedan hacer unas nuevas inversiones. La autoridad le exige haga las inversiones y luego subiremos y mejore el servicio y luego subiremos, pero en este ir y venir pueden pasar años más. La ciudadanía está cómoda con los 0.25. Ya pasaron 15 años. Ya han pasado 15 años, como te mencionaba, habría que comparar cuánto costaba un litro de leche o una cerveza hace 15 años y cuánto cuesta hoy. El pasaje también es un servicio y tiene sus costos, por ende
posiblemente la interlocución, la empatía que debe haber en esto tiene que sopesar todos los cálculos políticos y los intereses económicos que puedan derivar. En la ley de transportes se colocó una regla que ha sido por algunos mal interpretada, por otros mal ejecutada, y básicamente no tenemos el resultado que tal vez las personas que realizaron la reforma de la ley de tránsito y transporte querían. Es el caso de la famosa caja común. Correcto. ¿Ya? La caja común tenía un objetivo concreto, que era ojalá ponerles una regla ya dentro de la ley para que los operadores estén obligados a estructurarse administrativamente y financieramente dentro de sus empresas. Sin embargo, hoy han pasado todos estos 6, 8 años, cada uno ha hecho su caja común a su manera, cada operador, y tenemos el mismo efecto, es decir, sin accesibilidad financiera, sin fortaleza financiera, sin fortaleza administrativa, y siguen siendo cooperativas o a pesar de que jurídicamente son empresas, pero siguen todavía con un modus operandi cooperativista, tanto en la parte administrativa y operativa, y así también en la parte financiera. Es decir, al final del día, el dinero que generó el trabajo del día simplemente es distribuido entre el conductor y el dueño del vehículo, a pesar de que ingrese a la cuenta única de la empresa, el día siguiente se está otra vez dividiendo de la misma manera. Es decir, simplemente en vez de que suceda hoy a las 10 de la noche, sucede mañana a las 10 de la mañana. Eso es básicamente. Entonces no hemos conseguido el objetivo, o digamos, no se ha cumplido el objetivo que determinaba la ley. De hecho, hubieron intentos fallidos para acceder a un tema de caja común con cobro electrónico. No se pusieron de acuerdo los transportistas, la autoridad tampoco, y posiblemente ese es un factor determinante en que la situación esté como está. Posiblemente hubieron intereses de ciertos sectores que querían imponer a otros sectores una marca específica o un formato de recaudo, y esto quedó en el limbo, siendo ellos mismos los afectados. La autoridad hoy por hoy tiene que tomar una decisión en ese sentido, entendiéndose que este es el pilar fundamental para que el sector se desarrolle, por dos razones. La primera, va a dar una estructura clara de costos, de ingresos de cada una de las unidades, y eso es un factor fundamental para generar confianza en las entidades financieras para poder renovar las unidades. En segundo, este sistema tiene que velar en dos aspectos: la seguridad del propio sistema, que debe ser inviolable, y la seguridad de los fondos, que deben ser administrados por un fideicomiso, que entregue cuentas claras, que entregue lo que corresponde a cada uno de los transportistas, y que obviamente con este manejo también se eviten problemas de carreras en las vías, porque por ganar pasajeros pueden accidentarse de una forma trágica. La autoridad hoy por hoy, con un sistema como estos, entendiéndose que la evasión va entre un 10 y al 15% de lo recaudado diariamente, y si hacemos números, aproximadamente en Quito se movilizan en dólares $1 millón diarios en este esquema. Quiere decir que se esfuman $150,000 diarios que no entran a la caja común y no entran a los propietarios que han hecho las inversiones. En el lado privado, en el lado municipal habrá que ver cuál es el esquema de defraudación. Estos valores podrían ser fundamentales para iniciar un fondo específico para renovar unidades, para programar la reposición de las unidades, con una visión clara y de futuro. Si es que analizamos en este momento el porcentaje de unidades que deberían ser cambiadas, es muy importante, pero también los accesos al sistema financiero para poder renovar esas unidades
manejados independientemente se van a diluir. Muchos podrán renovar a tasas altas, otros a más bajas, otros de plano no podrán renovar. Quizás el desincentivar la actividad al no subir el pasaje puede hacer que los transportistas les sea rentable vender su unidad acá, irse a Santo Domingo donde el pasaje está a 30 centavos, ¿no? Y van a tener un 15% más de ingresos teniendo la misma actividad. Correcto. Creo que aquí cabe anotarte que ha habido muchos intentos también por parte de la autoridad en colocar sistemas informatizados de recaudo electrónico para las ciudades. Tenemos el caso de Quito, tenemos el caso de Guayaquil y tenemos el caso de Cuenca. El caso de Quito liderado por la municipalidad, el caso de Guayaquil también liderado por la municipalidad, el caso de Cuenca liderado por los transportistas de la ciudad de Cuenca, que digamos han sido los 3 ejemplos básicos que se tiene hasta el momento. Todos fallidos, en la realidad. Quito no tenemos sistema electrónico, estamos rasgando papel en el sistema trolebús, es decir, en condiciones más precarias que el inicio del proceso en el año 96. En el caso de Guayaquil tenemos que se logró implementar después de 10 años, está funcionando dentro del sistema Metrovía nada más y con dificultades para poderlo expandir dentro de sus alimentadores. Entonces vemos que también no ha sido algo exitoso, sino parcialmente exitoso. Y en el caso de Cuenca, los transportistas son los dueños del sistema y el municipio no tiene acceso a ningún dato que genera el sistema. Entonces, vemos que en la realidad los ejercicios no han sido muy buenos. Por lo tanto, en los temas de caja común, ya con recaudo electrónico, habrá que poner parámetros, en este caso, yo diría, fundamentado en las experiencias de los países que ya han sido exitosos en su aplicación, no en las ciudades o en sistemas que todavía están en caso de experimentación como el nuestro. Por supuesto. Entonces yo pienso que aquí para ir sobre seguro hay que tomar experiencia en los otros países que hace 15 o 20 años ya tienen este sistema electrónico de caja común y donde los usuarios son los beneficiarios, porque el usuario está garantizado de que nunca le van a cobrar más, de que nunca le van a cobrar menos tampoco, y que la tarifa va a ser siempre un precio justo. Tal vez eso es importante también para la banca. ¿Qué nos dirías si es que va un operador que tiene sistema electrónico para recaudar sus tarifas, o una ciudad que tiene sistema electrónico para recaudar las tarifas versus una ciudad o un operador que no lo tenga? ¿Cuál sería la posición de la banca? Por supuesto. La certeza de los ingresos sería un factor importante. ¿Cuál es la situación? Si vienen los transportistas y les dicen, nosotros somos parte de una caja común, estos son mis ingresos comprobables, todos los meses gano esto líquido, necesito renovar unidades, va a haber mucha apertura. Cuando el tema es opaco, no se sabe cuánto gana la persona, ha tenido retrasos en otras operaciones por desorden financiero, empiezan a tener cierto rechazo. O si hay apertura, pero a la tasa del 20 y pico %, por la actividad y por los ingresos. Ahora bien, con un modelo de ingreso centralizado, se podrían hacer muchas cosas. Se podría pensar, y de hecho estamos planteando un esquema de emisión de obligaciones, por ejemplo, con flujos futuros para poder renovar unidades a largos plazos y que la ciudadanía o las empresas también apoyen a que el sistema funcione. Formalizar más del segmento, formalizar más al empresario del transporte, que no sea el transportista abucero como le denominaron, y que esa imagen de informalidad queda en la retina de la ciudadanía, y la gente que trabaja en los bancos también es ciudadanía y ven las noticias, accidentes, problemas, paros, disociaciones, y eso genera que se vayan cerrando los espacios. Y eso atenta al ingreso, o más bien al costo financiero que ellos pueden acceder por las unidades que quieren financiar.
Correcto. Yo pienso que es importante que la tarifa sea comprendida de que es una tarifa pública. ¿Qué quiere decir eso? Que la tarifa pública nos corresponde conocerla con transparencia a todos, sea la autoridad, sean los operadores, más aún los usuarios. Es decir, siendo que la tarifa es pública, todos tenemos que tener condiciones para conocerla. Es decir, ya no es posible que un operador desee o quiera ocultar cuáles son sus ingresos, si la tarifa es pública. Así es. Entonces, tal vez hay que quitar ese mito por parte de la autoridad hacia los operadores y que simplemente todos sus ingresos son totalmente transparentes de aquí en adelante. Correcto. Por lo tanto, eso va a beneficiarles tanto financieramente como generar esa accesibilidad a los bancos, a los entes que les van a crear financiamiento. ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales para el sistema financiero, para la autoridad, para los operadores? Correcto. Siendo una de las actividades que crece en crisis, porque la gente prefiere irse en bus a pagar un taxi en este momento, es una actividad de las pocas que van a crecer. Hay que aprovechar el momento, tenemos una moneda fuerte, pueden importar unidades, pueden comprar localmente a mejores condiciones, se pueden beneficiar de tasas. La banca pública está entre el 7,5% y 8% con proyectos bien estructurados, teniendo en cuenta que no solo es incrementar el pasaje, sino pagar menos en intereses, pagar menos en combustible, pagar menos en lubricantes, ¿sí? Dar un mejor servicio, estructurarse para que tengan la posibilidad de, entendiendo que es un negocio noble, los flujos son ciertos, no van a tener problemas ni variaciones, van a tener claro que el momento en que tengan que solicitar a una entidad un crédito para comprar la unidad va a estar preaprobado porque tienen ya una estructura de ingresos que les respalda. Esa sería la fórmula más lógica para poder crecer en el segmento, ¿sí? Posiblemente del lado de la banca mayor apertura para aprobar un tipo de negocios como estos. Hay la posibilidad o la imposibilidad de, en algunos casos, obtener como garantía unos buses articulados, por ejemplo, porque no puede un banco ir a retirar el bus y dejar sin un servicio público. Es justamente ese el parámetro que se puede sopesar con el fideicomiso de los flujos del transporte. Eliminan riesgos. Por otro lado, el tema, vuelvo y repito, la educación financiera a las bases de las cooperativas, de las compañías, para que logren entender que no la X casa comercial es la más adecuada porque me da más plazo. Hay que ver cuánto le está cobrando. Y segundo, qué costos superiores van a tener por tener multimarcas en una misma compañía. Lo lógico podría ser que tengan una marca acordada para que puedan negociar precio inclusive. Entonces, creo que son esquemas de negociación básicos. Si visualizásemos solo Quito, tendríamos una cuenta que puede entrar $300 millones en un año, diariamente. Y eso es un gran aval para cualquier institución. Y eso sería un poder de negociación para conseguir tasas y condiciones preferentes para el sector. Bueno, creo que para cerrar este programa te agradecemos mucho. Vamos por 3 o 4 conclusiones importantes para conocimiento de nuestros televidentes. La ciudad de Quito mueve más de $200 millones por año en tarifas de transporte público, en la ciudad de Quito, en la parte de transporte urbano. Lo que más necesitamos es educación financiera a todos, usuarios, autoridades y operadores. Tal vez para la autoridad colocar reglas claras, reglas más concretas sobre el manejo de las tarifas y sobre la estructura empresarial de los operadores. Y tal vez
que no hay que olvidar que las finanzas es un tema técnico, no es un tema político. Algunos todavía creen que las finanzas es un tema que se arregla políticamente a través de una ordenanza. Un subsidio. No es así, son temas netamente técnicos. Y tal vez la mayor recomendación es, sin más ni más, ir hacia el recaudo electrónico, que va a facilitar las cosas tanto para este proceso de transparencia, tanto para el operador como para la autoridad, y el beneficiario final va a ser siempre el usuario del transporte público. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, televidentes. Esperamos que haya sido un aporte más para la ciudad. Gracias, Diego. Gracias, Rodrigo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Quito se mueve, un programa dirigido a los ciudadanos de Quito para aprender una nueva cultura de movilidad, con la conducción de Rodrigo Torres. Quito se mueve.